Soy el Dr. Jesús de la Jara Cordero, médico internista del Hospital Revaliati, y vamos a desarrollar ahora en el capítulo de neurología el capítulo de epilepsia, ¿no? Obviamente también lo que tiene que ver con el síndrome convulsivo. Un tema bien preguntado. Tenemos que recordar acá sobre todo la clasificación de epilepsia, que vamos a hablar que existe una clasificación antigua, que tengo que volver a decirles necesariamente para el examen, una clasificación más moderna y también el tratamiento sobre todo, ¿no? ¿Qué fármacos son los ideales para cada tipo de epilepsia? Vamos a hablar de algunas definiciones, ¿no? Primero vamos a hablar de la crisis epiléptica. ¿Qué es la crisis epiléptica? Es una manifestación clínica de actividad neuronal hipersincrónica y excesiva que generalmente se autolimita. Es una actividad neuronal, o sea, donde hay una hiperestimulación, una excitación. Por eso mayormente los mecanismos de acción de los fármacos son bloquear justamente esta polarización, sobre todo por los canales de sodio, ¿no? Hipersincrónico, o sea que muchas veces muchas partes un poco epileptógenas generalmente del sistema nervioso central, de la corteza, suele activarse en esta pasión. Es una manifestación clínica, es lo que vemos en la crisis epiléptica. ¿Qué es la convulsión? La convulsión es la manifestación motora, ¿no?, de una crisis epiléptica, que suelen ser contracciones musculares excesivas y anormales, o sea, en patrones anormales, es la convulsión. Y cuando hablamos de epilepsia ya es una enfermedad, es una condición crónica caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, ¿no? La epilepsia es la enfermedad, una condición crónica caracterizada por crisis epilépticas recurrentes. Antiguamente se decía que la causa mayormente es idiopática, pero ahora mayormente se suele decir que es genética. Vamos a ver. ¿Qué es el estatus epiléptico? Es la crisis epiléptica que dura más de 30 minutos, ¿ya? La crisis epiléptica que dura más de media hora, sin recuperación de conciencia en ese lapso. Generalmente lo que hacemos en este caso es un soporte hemodinámico, utilizar oxígeno, medir la glucosa y tratamiento de primera línea, las benzodiazepinas. Vamos a verlo ahora en el algoritmo, ¿no? Segunda línea, otro tipo de tratamientos que vamos a ver. El estatus epiléptico refractario es un estatus que persiste aún así luego de haber aplicado la mayoría de los antiepilépticos de primera línea, y el manejo es en UCI, ¿no? El manejo en UCI se utilizan medidas de soporte y el tratamiento ya es con algunos fármacos que suelen utilizarse para la anestesia. Pero vamos a ver. El estatus epiléptico superrefractario es aquel que dura más de 24 horas, ¿no? Obviamente es el estado pues ya de mayor degeneración. Entonces acá vamos a ver algunas causas. Este cuadro me sirve para explicarle las causas de epilepsia según el estadio, según la edad del paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente en neonatos, por ejemplo? ¿No? Obviamente la hipoxia, que puede ser perinatal, ¿no? E isquemia perinatal, lo más frecuente, ¿no? Algún tipo de, digamos, retiro medicamentoso, en este caso me refiero a la madre. Hipocalcemia del recién nacido, hipomagnesemia, hiperbilirrubinemia también, no acuerdo si ustedes los kernípterus, ¿no? Relacionados por muchas alteraciones neonatales que puede ocasionar hiperbilirrubinemia, hipoglicemia, etcétera, ¿no? Muchas otras enfermedades. En el paciente, digamos, infante, ¿no? En este caso menor de 1 año, las causas más importantes de epilepsia, de convulsiones, malformaciones congénitas, ¿no? Alteraciones innatas al metabolismo, que ustedes deben revisar en pediatría, ¿no? Todo ese tipo de alteraciones de enzimas, ¿no? Bioquímicas que ocasionan algún tipo de alteraciones, puede ocasionar convulsiones, infección del sistema nervioso central, enfermedades autoinmunes y traumatismo postnatal, ¿no? También acá tenemos que hablar necesariamente, sí, de las convulsiones febriles, ¿no? Las personas, mientras más pequeña, en los estados, digamos, extremos de la vida, o bien una persona infante o bien un anciano puede tener riesgo de desarrollar convulsión febril. También obviamente la idiopática, ¿no? Ya en la infancia, un niño mayor de 1 año, hasta los 10 años más o menos, las causas más importantes pues son los traumatismos, ¿verdad? Los accidentes, tumor maligno, malformaciones congénitas. Acá menos ya, digamos, se presentan ya las convulsiones por fiebre, ¿verdad? Hemorragias intracraneanas o infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Y también las idiopáticas, ¿no? En la adolescencia, en los adultos, digamos, jóvenes, está por supuesto el traumatismo, ¿no? La abstinencia alcohólica, causa importante. La idiopática, obviamente, ¿no? La edad, pues, de las mayores epilepsias, ¿no? Adolescencia. Tumores cerebrales, ¿no? Y en el alcoholismo, perdón, en los adultos de la más avanzada, el alcoholismo, el tumor cerebral, obviamente.
enfermedades cerebrovasculares, que obviamente no lo vamos a ver en otros tipos de estadios, por acá sí la podemos ver, ¿no? El HCA, por ejemplo, sobre todo las hemorragias parenquimales, ¿no? Los traumatismos también muy frecuentes y otro tipo de trastornos como puede ser la uremia, ¿no? En algunos casos de enfermedad renal, ¿no? Son más o menos las causas más frecuentes según la edad del paciente, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de la clasificación de las crisis epilépticas. Entonces, esta clasificación es la más actual, digamos, la que más utilizamos actualmente. La clasificación se clasifica de crisis generalizadas y crisis focales, ¿no? Las anteriormente llamadas parciales. La diferencia entre esas dos, obviamente, era el compromiso, ¿no? de ambos hemisferios. En la generalizada se asume que el paciente tiene un compromiso de ambos hemisferios y en las focales de una parte del hemisferio, ¿no? Una parte, generalmente es un hemisferio, lo que llevaba a manifestaciones pues focales, ¿no? La generalizada a su vez podía ser la tónico-clónica, que vendría a ser la más frecuente de las epilepsias, ¿no? O sea, la que nosotros vemos, la común del paciente que tiene una convulsión tónico-clónica, sacudidas, ¿no? Estadios tónicos clónicos, pérdida de conciencia, sacudidas, cialorrea, salivación y relajación de esfínter, ¿no? Con pérdida de conciencia. Esa es la crisis típica tónico-clónica, la más frecuente en adultos generalizados. También están las crisis de ausencia, que la vamos a ver más adelante, que pueden ser típicas o atípicas, que mayormente se dan en niños, ¿no? Estas se dan en adultos. Luego también algún tipo de mioclonía, ¿no? O convulsiones clónicas, a veces son clónicas, solamente tónicas, o crisis atónicas, que ahora vamos a ver entonces. Y la otra parte son las crisis focales, como les digo, que se llama una parte del hemisferio que se llaman anteriormente parciales, que anteriormente, les digo porque se la pueden decir, se llamaban pues las convulsiones simples y complejas, ¿no? Cuando se trataba de una convulsión parcial simple, cuando no comprometía el estado de conciencia, la persona permanecía despierta. La crisis parcial compleja es cuando el paciente presentaba una alteración del estado de conciencia. O sea, el paciente durante la crisis perdía la conciencia, estaba inconsciente. Esa es la mayor diferenciación entre esas, ¿no? Crisis parcial simple y crisis parcial compleja. La de tipo C es la llamada desconocida, incluyendo algunos tipos de espasmos epilépticos. ¿Qué ha cambiado, digamos, de las clasificaciones? Como les digo, la anterior desde el año 1989 hasta la actual, que es la clasificación de la ILAE, ¿no? Que es la sociedad que norma esa clasificación de las epilepsias, que la modificación mayor fue en el año 2010. Esto es para que ustedes se actualicen, ¿no? Porque obviamente la intención también de esas clases es que ustedes sepan lo último para enfrentarlo, pues, ¿no? En la residencia, no solamente lo que viene en el examen, ¿no? Como les digo, lo del examen es lo que hemos hablado, ¿no? Esa clasificación que hemos hablado. Pero ¿qué está cambiando, digamos, ¿no? Bueno, actualmente se recomienda, por ejemplo, llamar a las convulsiones focales, ¿no? Que son convulsiones focales, se conceptualizan como las que son originadas en alguna red, pero que está limitada a un solo hemisferio, ¿no? El anterior, digamos, el anterior nombre, que era parcial, ¿no? Ya no está muy considerado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto de aquí podría inducir a veces a un poco, digamos, a confusión, ¿no? Se le prefiere llamar crisis o convulsión focal. O sea, lo que vemos nosotros es focal. Lo otro era, digamos, el origen, ¿no? Parcial, ¿no? Ahora solamente vemos como la crisis es focal aparentemente, ¿no? Esa es la mayor diferencia, ¿no? Para convulsiones y para epilepsias también, igualmente, la localización focal o parcial, ahora mayormente esos términos suelen ser abandonados para englobarlos como una simple epilepsia, ¿no? Incluso, como les digo, esta clasificación también está considerando en, digamos, desterrar el uso de llamado convulsión de origen focal o de origen parcial, solamente englobarlas como distribución, ¿no? Y que solamente, digamos, se puede asumir que es cierto que las neuronas, bueno, pues se expresan de manera diferente y por eso en algunas zonas, ¿no? En cuanto a la etiología, ¿no? Antiguamente se le llamaba idiopática, ¿no? Que es lo más frecuente. Obviamente la epilepsia es una epilepsia idiopática. No hay una causa subsecuente como una aparte de una predisposición hereditaria. Ahora más bien se le suele llamar genética, ¿no? La epilepsia es ya reconocido por todos los investigadores que es el resultado de un defecto genético presumido que no siempre es posible identificar.
pero esto de aquí, digamos, es la mayor causa importante. Entonces, actualmente ya no se le llama mucho epilepsia idiopática, recomiendan llamarla epilepsia genética, que es lo más frecuente. Todos los pacientes con epilepsia casi siempre tienen algún problema genético, ¿no? Antiguamente se hablaba también de epilepsia sintomática, aquella que era consecuencia de alguna enfermedad o en todo caso alguna alteración, ¿no?, metabólica. Actualmente se le llama mejor epilepsia estructural o epilepsia metabólica. Epilepsia metabólica cuando hay algún tipo de alteración, puede ser de glucosa, el calcio, etcétera, y epilepsia estructural cuando hay un tipo de lesión en el sistema nervioso, ¿no? Ya no se le llama epilepsia sintomática. Y a la llamada epilepsia criptogénica, en la cual había una causa oculta, ¿verdad? Ahora se le llama epilepsia desconocida, ¿no? La naturaleza es totalmente desconocida y pudiera haber una base genética, pero no ha sido totalmente estudiada. Entonces, esas son algunas de las diferencias, digamos, que se están tratando de hacer, ¿no? Como les digo, las convulsiones parciales complejas y parciales simples tampoco ya no se está utilizando ese término. No se recomienda clasificarlas porque simplemente las epilepsias, digamos, se presentan tal como así. Que la epilepsia me involucre en la parte del sistema nervioso central y que me lleve una pérdida de conciencia o no me lleve una pérdida de conciencia, la verdad es que no me aporta mayor para la clínica y para el pronóstico, ¿no? Por eso dice, las convulsiones deberían ser descritas simplemente como las características sin tratar de englobarlas, aunque en categorías totalmente artificiales que no tienen un sustento, digamos, fisiopatológico y no nos ayudan en el devenir del paciente, ¿no? Igualmente, anteriormente también las epilepsias, digamos, solían ser organizadas como de qué localización, ¿no? Epilepsia, digamos, relativa o localizada frontal. La epilepsia, más que todo temporal o generalizada, ¿no? Las organizaciones dicen que no debería ser tampoco específicamente tratando de englobar al paciente en una sola disposición, porque esto de aquí puede variar con el tiempo. El paciente puede hacer clínicas diferentes y no pues de este modo tan recomendado, ¿no? Entonces ya hemos hablado, ¿no?, de las principales variaciones, ¿no? Actualmente se le llama, el antiguo término era idiopática, ¿no? Ahora estamos hablando de las genéticas. ¿Cuáles son los ejemplos de esto? Las que son ligadas a canalopalopatías, ¿no? Alteraciones de los canales de sodio sobre todo, deficiencia de glúcido, etcétera, ¿no? Las estructurales o metabólicas, como les digo, anteriormente llamadas sintomáticas, ejemplos cuando el paciente tiene malformación cortical o una enfermedad como la esclerosis tuberosa, ¿no? La categoría de criptogénica se considera ahora mayormente como desconocida, ¿no? Otros términos también importantes, ¿no? Convulsiones parciales complejas, como les digo, parciales simples, no, ahora mejor convulsiones focales solamente, ¿no? Y describir semiológicamente según lo que podemos ver. Epilepsia benigna, antes se llamaba, no, ahora se llama autolimitada, ¿no? Tendencia a resolverse a través del tiempo, ¿no? Una epilepsia catastrófica, no, ahora una epilepsia que no responde a los fármacos, ¿no? O es muy difícil de ser controlada con la medicación, ¿no? También el término de secundariamente generalizada, que era cuando el paciente tenía inicialmente una convulsión eh, focal y posteriormente se hacía generalizada, no, solamente se considera que la convulsión probablemente ha involucrado ambos hemisferios, ¿no? Tónico-clónica, clónica, etc. Ahora vamos a hablar un poco de la semiología de lo que es la epilepsia, ¿no? O sea, qué características podemos ver nosotros en una epilepsia, ¿no? Tónico-clónica, etc. En general, los movimientos obviamente son poco naturales, ¿no? Parecidos a los que se producen por la estimulación de algunas áreas corticales primarias, sobre todo, ya saben ustedes, la 4 y 6 del área del brodo, ¿no? Las mioclonías, ¿no? Los movimientos mioclónicos, son contracciones irregulares, pero que son breves generalmente, ¿ya? Contracciones irregulares breves, súbita, brusca, involuntaria de músculos o en todo caso grupos musculares. En topografía varía, puede ser la parte axial, puede ser la parte proximal de los miembros o la parte distal, ¿no? En cambio, el espectro clónico tiene que ver con contracciones repetitivas, o sea, son digamos, regulares, no como la mioclonía, que es totalmente irregular. Los movimientos clónicos son contracciones repetitivas regulares que afectan a los mismos grupos musculares a una frecuencia aproximada de 2 a 3 Hz y que suelen ser prolongadas, ¿no? Ese es el clonus, ¿no? El movimiento clónico, a diferencia de la mioclonía. El tónico es un aumento mantenido en la contracción muscular que dura de varios segundos a minutos, que puede incluir síntomas un poco vibratorios, ¿ya? Pero suele ser tónico, o sea, es algo, digamos, un poco más mantenido, ¿no? No son contracciones repetidas, son algo más mantenido. El versivo tiene que ver generalmente con una desviación forzada, ¿no? Mantenida de los ojos, con rotación cefálica y o de tronco desviación lateral con respecto a la línea media. Esos son movimientos versivos.
El espasmo es una súbita flexión, extensión o mezcla de ambos, de músculos predominantemente proximales, ¿no? Y del tronco generalmente es más prolongada que el movimiento mioclónico, o sea, tiene un poco más de duración que la mioclonía, pero no tanto como una crisis tónica, ¿no? Que como les digo es algo más mantenido. Aunque los brazos y piernas y tronco están implicados con más frecuencia, puede haber formas limitadas que se manifiestan a veces por muecas y oscilaciones cefálicas. También tenemos, esos son llamados los fenómenos motores positivos, o sea, los que se expresan, digamos, ¿no? Como algún tipo de manifestación de descarga. Existen también los fenómenos negativos, ¿no? Que están caracterizados principalmente por signos motores negativos y la conciencia o puede o no puede verse afectada, ¿no? O no ser valorada. Acá tenemos los movimientos, digamos, la expresión atónica, ¿no? ¿Se acuerdan las crisis atónicas? Esta crisis atónica es una crisis que se caracteriza por una pérdida, como le dice, totalmente pérdida o disminución súbita del tono muscular, ¿no? Sin aparente eventos mioclónicos o tónicos previos, de 1 a 2 segundos, que afectan a la cabeza, tronco, mandíbula o musculatura del miembros. El paciente está tranquilo y de repente pierde el tono y la persona puede, por ejemplo, caerse, ¿no? Puede caerse totalmente al suelo o perder el tono de la cabeza y empotrarse contra lo que esté sentado. Esa es una crisis atónica, pérdida brusca del tono muscular. Una mioclonía negativa es una interrupción de la actividad muscular tónica durante menos de 500 milisegundos sin evidencia de una mioclonía precedente. Entonces, el paciente está relacionado con una crisis muscular tónica o una actividad muscular tónica y pierde esa tonicidad, ¿no? El asinético, eventos caracterizados por la incapacidad para iniciar o mantener movimiento. Este término debería restringirse a pacientes sin alteración de la conciencia. El paciente no puede iniciar un movimiento, es una crisis asinética, no puede moverse. Hipomotor, alteración en la conducta, eventos caracterizados por una disminución o total de ausencia de actividad motor. El paciente está totalmente, no realiza movimientos. Hipomotor o en todo caso disminución de la movilidad. Esas características se refieren a pacientes en los cuales no es posible valorar la conciencia. No podemos preguntar al paciente durante o después de la crisis, como en recién nacido o en todo caso latentes o pacientes con afectación cognitiva grave. Entonces en esos pacientes lo catalogamos como hipomotor, ¿no? Hipomotor. Crisis convulsivas suelen ser únicas en menores de 5 años, ¿sí? O sea, a veces el paciente cuando muy niño puede presentar un episodio y luego nunca más presentar, ¿no? Pero algunos consideran que podría tener un riesgo acumulado de crisis convulsiva, ¿no? En adultos de 70 años de más o menos del 10%. La prevalencia, aproximadamente de 0,8 a 1,5 por cada 1000, con una incidencia de 30 a 50 por cada 100, ¿no? ¿Cuál es la definición de la epilepsia? ¿No? La definición de la epilepsia es una afectación crónica, como les decía. La epilepsia es una enfermedad ya establecida, crónica, de etiología diversa caracterizada por crisis epilépticas recurrentes, que suelen ser autolimitadas en el tiempo. Autolimitadas en el sentido de que durante la crisis, o cuando el paciente tiene la crisis, se autolimita, pero no obviamente en el sentido de que va a dejar de hacerlo, ¿no? Es explicada por descargas neuronales que se originan en la corteza, en el llamado foco epileptógeno, ¿no? Foco epileptógeno. Excesivas que se asocian a diferentes manifestaciones clínicas, como ya hemos hablado, ¿no? La epilepsia puede ser idiopática, como hemos hablado, que mayormente ahora se habla de genética, criptogénica o desconocida actualmente, o sintomática, que es la tecnología, como les digo anteriormente, que actualmente se suele decir estructural o metabólica, ¿no? Es importante que ustedes sepan ambas, obviamente, porque a pesar de que la clasificación es de 2010, ustedes tienen que manejar ambas porque el examen les puede venir, ¿no? La epilepsia sintomática estructural metabólica puede deberse, pues, como les digo, a cualquier tipo de problemas secundarios, ¿no? Síntomas neurocutáneos, un ACV, neuroinfecciones, hipoxis química, etc. Las crisis parciales simples, ¿no? Las llamamos ahora crisis focales, son unas crisis de descarga focales o locales que no se llegan a propagar, ¿no? Es un fenómeno convulsivo breve. El paciente, como les digo, en las convulsiones simples se considera que la conciencia está totalmente preservada, se acuerda de lo que ha sucedido, y los síntomas suelen ser variables, ¿no? En el electroencefalograma podemos observar descargas focales en el área de la representación cortical afectada. Las parciales complejas, ¿no? Pueden ser de inicio parcial simple, inicialmente con síntomas focales, automatismos perseverativos de nuevo, ¿no? Automatismos, respuestas totalmente no controladas, ¿no? Pero que son similares, ¿no? Con deterioro de la conciencia, esa es la clasificación por la cual se llama compleja, solo deterioro de la conciencia o con automatismo. A veces solamente puede haber episodios de deterioro de la conciencia. Y con propagación, si la parcial simple se considera, pues, se evoluciona a una
crisis tónico-clónica generalizada. Es cierto, el paciente puede empezar con crisis parciales complejas y luego propagarse, ¿no? Se caracteriza por descargas focales o locales con propagación, ¿no? Fenómeno convulsivo generalmente es breve, ¿no? La conciencia obnubilada cuando es compleja, tiene una amnesia parcial del evento y presenta un fenómeno posictal, ¿no? Luego de la convulsión el paciente puede permanecer todavía con inconsciencia o en todo caso atontamiento, ¿no? Los síntomas suelen ser variables y el electroencefalograma pues obviamente va a verse una descarga focal que puede generalizarse posteriormente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre crisis de ausencia y crisis parcial compleja? A veces puede haber algunos tipos de confusión, ¿no? Es un cuadrito que justamente nos va a hablar de eso. Miren ustedes, la crisis de ausencia suele ser generalizada, como es generalizada. La crisis parcial compleja es una crisis parcial. La crisis de ausencia no presenta auras, clásicamente. La parcial compleja pudiera tener algún tipo de aura previa, ¿no? Ausencia generalmente en niños, menos de 14 años seguro. Crisis parcial compleja en adultos, ¿no? La crisis parcial compleja obviamente también tiene una pérdida de conciencia, ¿no? Por eso puede simular incluso. La crisis de ausencia suele durar segundos. El niño se desconecta un rato, pero luego vuelve. En la crisis parcial compleja puede durar un poco hasta 15 minutos, ¿no? La crisis parcial compleja es la presentación variable. La ausencia, varias al día e incluso varias al día, ¿no? Automatismos escasos en el paciente con ausencia. Generalmente se queda solamente viendo hacia un lado, no hace nada. El paciente con crisis parcial hace automatismos frecuentes, ¿no? La crisis de ausencia se caracteriza porque no tiene periodo postcrítico, quiere decir que el paciente termina la crisis de ausencia y normalmente no tiene amnesia, no tiene dolor de cabeza, nada, ¿no? Está totalmente. El paciente con crisis parcial compleja sí presenta periodo postcrítico, ¿no? Y el manejo se difiere, ahora vamos a ver un poco. Las crisis generalizadas, como les digo, entonces pueden ser frecuentemente tónico-clónicas generalizadas, de ausencias neoclónicas o crisis atónicas, ¿no? Las crisis generalizadas involucran pérdida de conciencia. El paciente tiene un fenómeno posictal que, como les digo, ¿no? Generalmente puede ser un dolor de cabeza, puede ser incluso a veces un trastorno focal, puede tener un poco de disminución de fuerza, pero obviamente eso se recupera. El paciente tiene amnesia del evento, no se recuerda nada de lo que ha sucedido, ¿no? Cómo se cayó, cómo se esfumó, todas las convulsiones, el paciente no se acuerda absolutamente nada. Y como les digo, tiene un fenómeno posictal de atontamiento, incluso un poco de pérdida de conciencia posterior, ¿no? Las manifestaciones clínicas suelen ser bilaterales, obviamente. Al ser generalizado, todos los movimientos son de ambos lados del cuerpo. No es un movimiento focal como otro tipo de convulsión. El fenómeno eléctrico es generalizado y es sincrónico, o sea, es totalmente coordinado. O sea, es totalmente coordinado los movimientos, es cierto, no conscientes, pero son coordinados, ¿no? Actividad de polipuntas, ondas lentas, ondas agudas, ondas lentas puede verse en el electroencefalograma, ¿no? Existe la pérdida de conciencia, fenómeno tónico con hipertonía generalizada durante la convulsión. Puede haber durante la convulsión hidriasis, apnea a veces, ¿sí? Incontinencia de esfínteres, que es muy frecuente, el paciente, ¿no? Que convulsiona se puede orinar, entonces vemos que se ha manchado la ropa, ya sea fecal o, ¿no? Contenido urinario. Taquicardia, obviamente, hipertensión arterial, ¿no? El fenómeno clónico también puede presentarse, es un fenómeno clónico con movimientos rítmicos. Y el fenómeno posictal, como les digo, se recupera el paciente de todo, de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Tiene una amnesia del evento, obviamente no se acuerda lo que ha sucedido, y puede haber un poco de irritabilidad y somnolencia posteriormente al evento. Las crisis de ausencia hemos hablado. Las crisis de ausencia mayormente entonces se da en niños, ¿no? En infantes. Se caracteriza, como les digo, por episodios de pérdida de conciencia súbita, que son generalmente de corta duración, en la que el paciente obviamente no suele tener mayor tipo de compromiso, ¿no? Las crisis de ausencia pueden ser típicas o atípicas, ¿no? Las crisis típicas se caracterizan, por ejemplo, en el electroencefalograma de una manera diferencial, ¿no? Descargas punta onda de 3 Hz, mayormente. Las crisis de ausencia atípicas, mayormente tienen también una relación de punta onda, pero una frecuencia menor de 3 Hz, ¿no? Las crisis atípicas pueden acompañarse con cambios en el tono y también con mioclonía, ¿no? Las crisis típicas pueden también ser simples, movimientos clónicos, movimientos atónicos con componente tónico también, ¿no? Pero lo más frecuente es que el paciente con crisis de ausencia tenga solamente, digamos, una pérdida de conciencia transitoria. Las crisis mioclónicas se caracterizan por sacudidas súbitas y bruscas de un segmento corporal o de toda la musculatura. Entonces, la mioclonía, como hemos hablado, suelen ser múltiples al día,
muy breves y se presenta en brotes, ¿no? A diferencia pues del espasmo que todavía dura aún más, ¿no? En el electroencefalograma vamos a ver puntas de ondas lentas o polipuntas de ondas, ¿no? También existen algunos tipos de espasmos que son más todavía, digamos, recurrentes, que lo vamos a ver ahora. En cuanto a las crisis febriles, tenemos que recordar que existen las crisis pues llamadas típicas, ¿no? Las que más vemos nosotros en los pacientes. Es, como les digo, la que más se presenta en los pacientes infantes. De 6 meses a 5 años, hasta 5 años, pero más que todo el pico es de 6 a 1 año, aproximadamente, que el paciente puede tener pues este tipo de convulsión febril, ¿no? Generalmente aquí no hay antecedente de enfermedad neurológica, se da con una temperatura de más de 38,5, generalmente una duración de menos de 10 a 15 minutos, y normalmente el episodio post-crisis no hay parálisis ni sueño profundo. Las crisis suelen ser generalizadas, obviamente, ¿no? Riesgo de recurrencia 30%, y digamos el riesgo que el paciente desarrolle una epilepsia o una enfermedad crónica es 3%, que es un porcentaje muy poco similar al de la población general, ¿no? En la crisis, o sea, me refiero a un paciente con población general que obviamente pues no hace ese tipo de epilepsia, ¿no? La típica se da en otro tipo de rangos, o sea, pacientes mayores de 5 años o menores de 6 meses, ¿no? Hay generalmente un antecedente de enfermedad neurológica. La crisis puede presentarse con una temperatura poco menor de 38,5, suele durar un poco más, de 15 minutos. En este caso sí existen generalmente síntomas post-crisis como parálisis y sueño profundo, y las crisis suelen ser parciales o asimétricas, ¿no? No tanto generalizadas. El riesgo de recurrencia es mayor y también el riesgo de desarrollar epilepsia es mayor, ¿no? Y luego tenemos que también hablar o comentar que existen algunos tipos de epilepsias que suelen tener mala respuesta al tratamiento. Son las llamadas epilepsias de la infancia con mala respuesta a los antiepilépticos, ¿no? Tenemos acá dos trastornos importantes que les recomiendo que se recuerden porque a veces les gusta preguntar: el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Ambos en verdad suelen tener la misma fisiopatología, diferencia más que todo en la edad. El síndrome de West se da en niños menores de 1 año y se caracteriza por espasmos infantiles, ¿no? Y también se acompaña de trastorno. Como es una epilepsia, digamos, de tan difícil manejo, que muchas veces uno tiene que utilizar muchos fármacos, el paciente pues va a tener también aunado una detención del desarrollo psicomotor, ¿no? Y la característica del electroencefalograma es la ipsa arritmia, ¿no? Tema muy preguntado, ¿ya? La ipsa arritmia en el electroencefalograma. El síndrome de Lennox-Gastaut es un síndrome que se da en pacientes mayores de 1 año, de unos 7 años. Se caracteriza por convulsiones múltiples y afectación también psicomotriz, ¿no? En este caso, el electroencefalograma muestra mayormente complejos de punta onda lentos sobre un ritmo de fondo lento. También preguntan esta vez, ¿no? El electroencefalograma del síndrome de Lennox-Gastaut, complejos de punta onda lento sobre un ritmo de fondo ya lento. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el tratamiento de la epilepsia. Hemos hablado ya de la clasificación, hemos hablado del tipo de crisis, del tipo de movimientos, y ahora vamos a hablar un poco del tratamiento, ¿ya? Acá vamos a hablar entonces del estatus epiléptico. Hemos hablado que se denomina a uno que tiene moderación, eso es lo clásico, ¿eh? Mayor de 30 minutos, lo clásico. Lo primero que se tiene que hacer, y esto siempre tienen ustedes que ver, porque en el examen les pueden preguntar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es asegurar la vía aérea y la ventilación, ¿no? Si el paciente está totalmente consciente o tiene un problema muy severo o se está regurgitando, hay que asegurar la vía aérea. Podemos controlar al paciente, podemos darle oxígeno. Obviamente controlar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación y dar el oxígeno pues si requiere, ¿no? El nivel de glucosa inicialmente, ¿no? Y un EKG también, porque a veces puede acompañarse de problemas cardiovasculares, ¿no? Acá proponen, digamos, como terapia de rescate, o sea, no para la epilepsia, sino, digamos, como una terapia a todo paciente que vemos así, darle glucosa 50%, 50 cc y tiamina 100 miligramos. ¿Por qué? Porque estamos considerando que el paciente puede tener acá un trastorno de alcoholismo o de, digamos, hipoglicemia, ¿no? Que es una causa frecuente de convulsión. Más que todo por eso, ¿no? O sea, tenemos un paciente que es un estatus epiléptico, no sabemos que tiene antecedentes, digamos eso, ¿no? Lo posterior sería obviamente identificar la causa y tratarla, ¿no? ¿Qué causa tiene, no? Análisis sanguínea, tóxicos en orina, ver si ha ingerido algún tipo de droga, por ejemplo, un ataque cerebral, tiene un tumor o un ACV, punción lumbar si consideramos que pudiera tener meningitis, ¿no? También es importante saber los antecedentes personales, si el paciente ya tiene historia de epilepsia, traumatismos, enfermedades médicas, etc. Una vez que nosotros sabemos la causa, podemos tratarla. Si no la sabemos, en todo caso queremos manejar la convulsión, empezamos con los fármacos antiepilépticos, ¿no? Y en este caso tenemos que mencionar
que sobre todo utilizamos de primera mano a los benzodiazepinas, ¿no? Varían las guías, a veces algunas recomiendan diazepam o midazolam, pero nosotros obviamente para nuestra realidad siempre utilizamos diazepam, ¿no? El luminoso, que es el que usamos frecuentemente en el estadio inicial, ¿no? Posteriormente, si el paciente persiste aún así con convulsiones, podemos utilizar fenitoína, que vendría a ser una de las drogas, ¿no?, de primera elección. Podemos utilizar también ácido valproico, ¿no? Si no respuesta a los 30 minutos, podemos utilizar algunos otros antiepilépticos como el levetiracetam o la lacosamida. Si el paciente ya tiene aún así un estado epiléptico persistente y es un estado epiléptico refractario, más de 60 minutos, tenemos que considerar la opción de llamar a UCI para utilizar fármacos que son anestésicos generales, como cuáles el propofol, que es el que tenemos nosotros también, el tiopental o el midazolam a altas dosis, ¿no? Si es un estado súper refractario más de 24 horas, utilizaremos también una anestesia general con el soporte de UCI aunado con otros antiepilépticos en biterapia, ¿no? Esto es lo que hacemos nosotros normalmente. Utilizamos diazepam, ¿no?, a dosis de 0,25 miligramos por kilogramo o una infusión de 5 miligramos por minuto, o también podemos utilizar clonazepam, ¿no? Si el paciente aún así después del paso 1 no revierte, podemos utilizar entonces fenitoína a la dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo o otro tipo de antiepiléptico. Obviamente por la disponibilidad de endovenoso utilizamos casi siempre fenitoína, ¿ya? La ampolla acá, bueno, el término antiguo se llama Epamin, es el nombre comercial, por eso ustedes van a encontrar que algunos hospitales dicen hay que epaminizar al paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, calculamos una dosis de 15 miligramos por kilogramo, ¿no? 15 por 60, que es el peso más o menos normal, es los 900 miligramos, ¿verdad? 900 miligramos. La ampolla de fenitoína viene de 100. Podemos darle generalmente de 7 hasta 10 ampollas en infusión, ¿no?, para controlar esa crisis epiléptica, ¿no? Como les digo también, aparte de eso, después en todo caso sería como que otro escalón, pero acá lo ponen en el mismo, sería el uso de fenobarbital, ¿no? El fenobarbital es un barbitúrico que, digamos, tiene un poco más de complicaciones que la fenitoína, en el sentido que genera un poco más de depresión respiratoria. Entonces, el uso de fenobarbital, ya tenemos que estar pensando que el paciente que no ha revertido ni con diazepam ni con fenitoína pudiera necesitar el apoyo de UCI. ¿Para qué? Para ayudarnos con ventilación mecánica, porque el paciente puede entrar a una falla respiratoria, ¿no? Si aún así el paciente no responde, utilizamos midazolam en bolo o propofol con tiopental, que son, como les digo, anestésicos generales. Acá sí, obviamente les recomiendo a ustedes que tienen que necesariamente haber avisado al servicio de cuidados intensivos para decirle: tengo un paciente aquí con estatus convulsivo que voy a utilizar anestésicos que me pueden hacer la depresión respiratoria y necesito un ventilador disponible para este paciente, ¿ya? Entonces la anestesia general ya será el último paso, obviamente dormir al paciente para totalmente, ¿no? Y paralelamente, pues obviamente tenemos que, bueno, si el paciente, y eso sería pues en casos extremos, si el paciente aún así sigue convulsionando, ya pues tenemos que vernos. Si tenemos una causa identificable, como un tumor, etcétera, hay que tratarlo, o un ACV, tratar la causa posible. Si no es una causa no identificable, ya podemos utilizar algunos tratamientos, digamos, que no tiene tanta evidencia, pero que ya será el último de la mano, ¿no? Sulfato de magnesio, por ejemplo, como dice ahí, 4 gramos, ¿no? Uso de corticoides, inmunoglobulinas, plasmaféresis, tratamientos, digamos, de rescate que realmente no tienen evidencia, pues, sustentable, ¿no? Ya si aún así podemos considerar el uso de hipotermia, ¿no? O sea, darle al paciente hipotermia, imagínense ustedes, con algunos hospitales tienen ese tipo de, ¿no?, de máquinas, de camas que pueden darle hipotermia, disminuir la temperatura del paciente. Puede ser la dieta ketogénica o incluso drenaje de líquido cefalorraquídeo con medida de salvación. Pero esto ya después, obviamente, es un estadio ya demasiado raro, ¿no? Vamos a hablar ahora de los fármacos antiepilépticos, que, como les digo, es otro de los puntos importantes que ustedes tienen que revisar, mayormente lo que es qué tratamiento es ideal para cada tipo de crisis, ¿no? Miren ustedes, acá tenemos una gran variedad de fármacos y muchos también mecanismos de acción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la transmisión axonal, que acá mayormente estamos hablando de, digamos, los bloqueadores de los canales de sodio, ¿no?, que son los canales más, digamos, importantes en la transmisión de la respuesta eléctrica neuronal. Ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de las neuronas, sus sinapsis eléctricas, sinapsis química, ¿no? Acá tenemos que hablar de la sinapsis eléctrica, en el cual el sodio juega un rol fundamental. Y acá tenemos que ver justamente
que los fármacos involucrados acá son la carbamazepina, oscarbamazepina, la fenitoína y la lamotrigina. Por eso en general a veces se dice, ¿no?, que los fármacos el mecanismo que son más importantes es a nivel de los canales, ¿no? Pero también tenemos algunos que actúan a nivel del glutamato, que inhiben la liberación del glutamato, que ustedes saben que es un neurotransmisor excitatorio, por ejemplo la gabapentina, inhibidores del GABA, por ejemplo la vigabatrina, y también otro tipo de fármacos, ¿no? Inhibición de los receptores del glutamato, topiramato, inhibiciones de la recaptación del GABA, la tiagabina, y los receptores de la potenciación del GABA, benzodiazepinas o fenobarbitúricos, ¿no? Entonces, este es un resumen pequeñísimo que vamos a hablar según la farmacología del sistema nervioso central un poco más profundamente, ¿no? Acá tenemos toda la variedad de antiepilépticos con también los mecanismos de acción que ustedes tienen que conocer. Los efectos adversos lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Tenemos acá la cetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Dosis usual 250 miligramos hasta 500 a 1000 miligramos, ¿no? La carbamazepina, tenemos la dosis de 100 a 200 miligramos, dosis de inicio, y la dosis de mantenimiento de 400 a 1800 miligramos, ¿no? Tenemos también al clonazepam, un agonista GABA, que su dosis inicial es de 0,5 miligramos y podemos subirla hasta 1 a 6 miligramos, ¿no? El diazepam, ustedes saben, la dosis de 10 a 20 miligramos, no se ha considerado pues una dosis de mantenimiento porque no se suele utilizar como mantenimiento, ¿no? La tosuximina viene a 250 miligramos inicialmente, podemos subirla hasta 500 a 1500 miligramos, ¿no? La gabapentina, ustedes saben que viene de 300 miligramos, la podemos utilizar inicialmente como 300, pero podemos subir la dosis hasta 300 a 1800 miligramos a 3600 miligramos, ¿no? El lorazepam también se utiliza como medicamento mayormente para las crisis, ¿no? Bien venoso, ¿no? El fenobarbital también para crisis, aunque también hay una presentación en tabletas 30 miligramos, podríamos usarlas a veces en mantenimiento, aunque no es común, 30 a 180 miligramos. La fenitoína, ustedes saben, viene de 100 miligramos, inicialmente 200 miligramos hasta una dosis máxima de 200 a 400 miligramos, ¿no? La pregabalina es un medicamento que no se suele usar mucho, también podemos usarlo, pero más que todo es para el dolor neuropático. Y tenemos también el ácido valproico, que es uno de los mejores, es un antiepiléptico muy especial. ¿Por qué? Porque primero que comparte muchas vías de acción, ¿no? No solamente lo que es el sodio, sino también la parte a veces del GABA, como dice acá, y otros tipos de vías. O sea, el ácido valproico actúa a varios niveles de la fisiopatología. Ya por si les pregunto cuál es el fármaco que actúa, tiene mayores vías de acción, el ácido valproico. Y también otra de las características fundamentales es que el ácido valproico sirve para varios tipos de crisis epilépticas, ¿no? Puedo utilizarlo para crisis parciales, para crisis tónico-clónicas, incluso a veces para crisis de ausencia, etc. Es el fármaco que me sirve para varios tipos de crisis epilépticas, ¿ya? Esa es otra de sus características principales por el cual ustedes tienen que recordar, ¿ya? 200 miligramos inicialmente y de 400 hasta 2000 miligramos. ¿Ya? Este cuadrito es muy importante para resumirles cuáles son los fármacos, digamos, que tenemos que utilizar mayormente en cada crisis. Por ejemplo, si nos hablamos de las crisis parciales, lo que vendría a ser ahora las llamadas focales, el fármaco de primera elección, acá dice ácido valproico, pero tienen que recordar ustedes que es la carbamazepina, ¿ya? Esto les pueden preguntar. Fármaco de primera elección para epilepsias parciales, carbamazepina. También puedo usar el ácido valproico, gabapentina, lamotrigina, etc., ¿no? De segunda elección ya vendría a ser la fenitoína, otro tipo de fármacos. En las epilepsias focales benignas en la infancia se prefiere el ácido valproico. Estoy diciendo que el ácido valproico se utiliza en varios tipos de epilepsia. En las epilepsias generalizadas sintomáticas tipo síndrome Lennox-Gastaut, también acá sobre todo la lamotrigina. La lamotrigina es un fármaco que me sirve bastante para las que son bien resistentes, ¿no? Puedo utilizar también obviamente el ácido valproico y el levotiroxetal. Para epilepsias de ausencia generalmente, pero infantiles o juveniles, la crisis de ausencia. A las crisis de ausencia también se les llama, por favor, quiero que recuerden esto, las crisis de petit mal, ¿no? Le petit mal, que está en francés, el pequeño mal. El medicamento de elección es etosuximida. Etosuximida, ¿no? También pueden utilizar la motrigina o ácido valproico, ¿no? También. En las crisis de ausencia no se suele usar carbamazepina, ¿ya? Está contraindicado o, como dice ahí, uso con cautela. Epilepsias mioclónicas, sintomáticas y criptogénicas tenemos acá como opción el ácido valproico y el levetiracetam.
En las mioclónicas juveniles también está otra vez el ácido valproico. En las epilepsias con crisis de gran mal, ¿no? Acá tenemos sobre todo el gran mal quiere decir las crisis tónico-clónicas, ¿ya? Tónico-clónicas, también llamadas el gran mal, ¿ya? Entonces, el petit mal, por si acaso, crisis de ausencia. El gran mal, las tónico-clónicas. Acá tenemos que usar, claro, el ácido valproico, pero también la fenitoína es un fármaco, la verdad es que nos sirve bastante, ¿no? También utilizamos bastante como primera elección, incluso para tónico-clónico. Espasmos infantiles, vigabatrina y epilepsia fotosensible, algo muy raro, ácido valproico o lamotrigina. ¿Ya? Estos son los medicamentos más importantes que ustedes tienen que recordarse. Y ya saben ustedes para cada tipo de epilepsia cuál es el que más mejor. Y otra cosa que ustedes tienen que recordar también, que les recomiendo bastante que puede venir, son los efectos adversos, ¿no? Los efectos adversos de los distintos antiepilépticos. Vamos a empezar por la fenitoína. La fenitoína en general, como les digo, es un fármaco que suele usarse bastante para crisis epilépticas tónico-clónicas o para mantenimiento de epilepsia. Y lo bueno es que tiene efectos adversos, digamos, no tan graves, ¿no? Por ejemplo, es común presentar, acá dice no dependiente de dosis, hipertricosis, ¿no? En mujeres se ve más molestoso, el vello se vuelve más abundante, el cabello más duro, ¿no? Aparición de vellos, hipertricosis, hiperplasia gingival también. Esos síntomas son frecuentes, ¿ya? O sea, esto no es que es rarísimo, lo van a ver ustedes en los pacientes que traten ustedes bastante con fenitoína. Hiperplasia gingival, las encías suelen crecer y el crecimiento de las encías van a aparentemente, digamos, eh, tapar, digamos, a los dientes, ¿no? Por lo tanto, va a aparecer como si fuera dientes en serrucho, ¿no? Dientes en serrucho ocasionados por la fenitoína, por una hiperplasia gingival. También puede ocasionar exantema, linfadenopatía e hiperglucemia, ¿ya? Efectos adversos dependientes de la dosis, digamos, no idiosincráticos, tenemos acá la sedación, el mareo, ataxia, aunque es poco frecuente, o sea, no es un medicamento que cause tanta sedación, ¿no? El fenobarbital, en cambio, es un barbitúrico que sí ocasiona mayormente sedación, puede ocasionar también síndrome depresivo y a veces estatus epilépticos con la suspensión, ¿no? No dependiente de dosis podemos encontrar hiperactividad, excitación paradójica, que es también un poco frecuente con el fenobarbital, hay que tener cuidado, ¿ya? La gabapentina, somnolencia y aumento de peso también, es algo que se ve más o menos comúnmente, ¿no? En el caso del, del ácido valproico también, por ejemplo, una de las manifestaciones importantes es el aumento de peso también, ¿no? Aumento de peso, temblor, trombocitopenia, náuseas, síntomas gastrointestinales, ¿no? Y también puede ocasionar calvicie, pérdida de pelo, hepatitis, ojo, también importantísimo. El ácido valproico tiene un metabolismo hepático. Es una de las contraindicaciones a veces la cirrosis, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? El ácido valproico es muy bueno, pero hay que tener cuidado, como les digo, con el problema de la hepatitis tóxica. Ya también puede ocasionar ovario poliquístico y pancreatitis. Luego tenemos también la carbamazepina, por ejemplo. La carbamazepina te puede dar algunos eventos adversos, por ejemplo, importante, la aplasia de médula ósea con la leucopenia respectiva y exantema, ¿ya? Aplasia de médula ósea ligada a carbamazepina. Independiente de dosis puede dar náuseas, vómitos, hiponatremia, mareo o diplopia, ¿ya? Estos son los síntomas más importantes, los efectos adversos más importantes de algunos antiepilépticos y les recomiendo recordar. Listo, hasta aquí hemos terminado con el tema de epilepsia.